prevención, ¿ya? Ya lo que famosamente ha pasado esta semana, ¿no? Los suelos, ¿no? Que han generado más de, yo considero que quizás más de 3 personas han fallecido en este asunto, ¿no? Sabemos que, bueno, ¿no? El argumento es que este suero, este lote, ¿no? Defectuoso, dentro de la combinación ha habido una elaboración en la cual el porcentaje no ha sido el correcto, ¿no? Aparentemente la máquina no ha movido bien la parte de la mezcladora, no estuvo funcionando y bueno, ¿no? De ese lote han salido lotes que prácticamente no tienen nada de cloruro de sodio. Hay otros lotes que sí tienen el valor adecuado y bueno, los lotes defectos, las partes defectuosas que son las que han generado los problemas en esta persona, ¿no? El fallecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de este asunto, ¿no? La importancia de lo que es el poder conocer cómo los principios activos de diferentes fármacos, si no están indicados de la manera adecuada, como la posología y los estudios mismos lo indican, pueden generar daños graves, ¿no? El cloruro de sodio, quizá para aquellos que no tienen conocimiento, dicen, como si fuera algo sano, pero definitivamente en proporciones que no son las adecuadas para el cuerpo humano pueden generar hasta la muerte, ¿no? Entonces, un poco extrapolándolo con medicamentos que nosotros medimos con dosis, ¿no? O sea, lo delicado que es nosotros desarrollar un buen cálculo de dosis, porque si te equivocas un 0 o 2 ceros también puede generar el perjuicio de este paciente, ¿no? Si bien el medicamento en este caso puede generar una hidratación o una rehidratación de un paciente que está deshidratado, ya si lo tenemos en concentraciones altas de sodio, va a generar más bien lo contrario, ¿no? Va a generar la inflamación celular, la necrosis celular, todo lo que estamos viendo, ¿no? Hasta poder llegar a generar la muerte del paciente. Entonces, esta es la importancia que nosotros tenemos que desarrollar con referente al conocimiento de cómo funcionan los fármacos, qué efectos generan en el cuerpo y por qué debe darse y suministrarse a tal medida, ¿no? Porque si bien todos los fármacos están elaborados para generar un beneficio para cualquier ser vivo, en nuestro caso en particular, ¿no? Para los animalitos, siempre puede haber un factor, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en esos conceptos más adelante, va a haber un factor de lo que se llamaría la dosis letal, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros manejarnos siempre dentro de dosis terapéuticas, ¿sí? Muy bien, entonces, al término de la sesión, el estudiante va a entender los conocimientos y principios bases de la farmacología veterinaria y de esta manera va a comprender el actuar de un fármaco en un individuo y la respuesta ante el fármaco. O sea, no solamente es cómo el fármaco genera una reacción al individuo, sino el individuo también va a accionar dependiendo el fármaco. Entonces, los puntos básicos que vamos a ver: introducción, conceptos, variación de fármacos por especie, factores que determinan el transporte de los fármacos, lo que es farmacodinámica y receptores farmacológicos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que saben ustedes con referente a la farmacología veterinaria? ¿Qué conceptos tiene? ¿Cuál es su utilidad en la medicina veterinaria? Si conocen si la farmacología es una sola o está dividida en diferentes ramas, ¿no? O sea, ¿qué conocimientos previos tienen al respecto? ¿Alguna idea? Si sea una idea vaga, no importa. Hablen, chicos. De esa manera se despiden. Ya nos puede los fármacos, en este caso para la farmacología, es el uso de diferentes fármacos que pueden ayudar a generar o atenuar, ¿no? alguna dolencia en un paciente. Ya es una de las tantas razones, ¿no? La farmacología es bastante amplia. A ver, ¿qué otra idea tiene? Ninguna, ya están tímidos hoy. Introducción. Entonces, ¿qué relación tiene el médico veterinario con la farmacología, ¿no? Una de las razones, digamos,
principales o las más conocidas al respecto es el tratamiento de diversas enfermedades, ¿no? Como decía nuestra compañera, puede ayudarnos para aliviar dolencias, puede ayudarnos para quizá combatir algún proceso infeccioso, bacteriano, fúngico, parasitario, ¿no? Y esto en diferentes especies, ¿no? No solamente quizás evocarnos a pensar perritos y gatitos, sino también nos puede ayudar con caballos, con animales silvestres, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Las diferentes formas de tratamiento que hay, ¿no? Un conejo, una tortuga, en un hámster, en una vaca, ¿no? En un gato. Entonces, y como vemos, de diferentes vías de administración, no solamente contamos con una sola vía de administración. Entonces, también podemos utilizar la farmacología teniendo en cuenta que puede generar un tipo de impacto de los fármacos en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, este artículo habla de cómo los antidepresivos en el agua, ¿no? podían generar ciertos cambios en los peces machos, ¿no? Como que generaba o activaba que saquen ciertos rasgos femeninos en los machos de estas aguas, ¿no? Resulta que se indicaba que justo estas aguas era como que el depósito donde caían aguas residuales de diferentes domicilios, donde justo había una gran cantidad de mujeres que consumían antidepresivos. Entonces digamos que los restos se eliminaban aquí y esos peces obtenían, digamos, un efecto de los residuos, ¿no? Del fármaco. O sea, es importante saber que también los fármacos, incluso hasta en sus residuos, pueden tener un impacto en el ambiente, ¿no? Hasta para desechar los fármacos y sus residuos tienen una forma especial, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta el impacto que esto genera, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Por ejemplo, residuos de medicamentos en animales se sabe que siguen siendo bajos, ¿no? Pero se sabe que si no hay un buen control de ello podría generar un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vacunos, ¿no? que son una de las fuentes de alimentos para el ser humano, ¿no? Tanto de carne y de leche, si tiene que hacerse alguna intervención quirúrgica, es probable que hay que tener en cuenta el tipo de anestésico que se va a usar. Hay muchas restricciones de anestésicos e incluso el tiempo de descanso que se debe dar antes que se utilice para servicio, ¿ya? Por ejemplo, lo que la legislación te permite usar, ¿no? En un vacuno, por ejemplo, lidocaína, ketamina, silacina, pero no te permite utilizar quizás un benzodiazepínico, no te permite usar un propofol y otros fármacos, ¿no? O un opioide, ¿no? Y estos fármacos que ya mencioné que sí están permitidos para el uso de vacunas, por ejemplo, te indican, ¿no? Que debe pasar por lo menos 6 días, ¿no? Para empezar a utilizar este animal para lo que sería producción láctea y para lo que sería producción de carne, incluso hasta 2-3 semanas, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Que también los fármacos pueden dejar algún residuo de impacto con el ser humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los pesticidas, ¿no? O sea, se ve, ¿no? Que hay muchos estudios, quizás que no salen mucho a la luz, básicamente por un tema de que esto perjudica quizás la producción de empresas muy grandes, ¿no? Alimentarias, pero sabemos que el uso de pesticidas en la actualidad está generando un impacto bastante desfavorable en la salud del ser humano, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen una cantidad de pesticidas que sí está siendo altamente tóxico, ¿no? Si bien te permite y obviamente los pesticidas también son parte de la farmacología, ¿no? Porque son fármacos que van a generar, en este caso, inactivar la reproducción o eliminar cualquier tipo de parásito externo, ¿no? Que va a generar algún tipo de daño a la plantación, ¿no? En este caso, pero así como va a intoxicar a estos microanimales, también nos va a generar un impacto hacia nosotros. Entonces es muy importante que las entidades que regulan esto traten de ver la manera
de reducir, ¿no?, este impacto que puede generar en el ser humano, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso es el mundo ideal, ¿no? En el mundo en el que vivimos pues hay muchos intereses de por medio que no se generan este tipo de cosas que sí se deberían hacer, ¿no? Y bueno, justo lo que les iba, ¿no? Se supone que el control legal de fármacos debe ser sumamente importante, ¿no? O sea, hay lugares donde quizás los fármacos están en un estado de vencimiento bastante distante a la fecha de uso, ¿no? O incluso, ¿no?, aún así está muy cercano, bueno, por algo hay una fecha de vencimiento, podría este fármaco quizás generar algún impacto desfavorable con el ser vivo que lo va a utilizar, ¿no? O incluso no generar ningún impacto, que obviamente nosotros lo que esperamos es que genere un beneficio, ¿no? Así como también, pues, ¿no?, el uso indiscriminado de los fármacos para otras situaciones quizás que no sean favorables, ¿no? El manejo de farmacias es muy importante, que siempre una receta esté avalada por un médico veterinario, porque definitivamente el médico veterinario, o sea, nosotros vamos a tener la capacidad de poder saber e indicar la recomendación más adecuada con referente al tipo de fármaco, cuál fármaco se puede mezclar con cuál, qué tipo de dosis yo voy a utilizar, por cuánto tiempo lo voy a mandar, porque definitivamente si hay una persona que no tiene conocimiento de ello, por ejemplo, ¿no? Ay, mi gato se cayó, está cojeando, voy a la farmacia y compro un ibuprofeno, compro un Panadol y le doy a mi gato, ¿no? Entonces, no es lo adecuado, porque si sabemos incluso por especie, el felino es muy sensible a nivel gástrico para muchos aires, ¿no? Y los que les acabo de mencionar pueden incluso generar una gastritis hemorrágica. Entonces es sumamente grave que se pueda, digamos, indicar, o por ejemplo un meloxicam, tú le puedes indicar a un felino por 3 días y bajándole la dosis, ¿no? Y teniendo en cuenta de que más días de ello sería preferible no hacerlo, ¿no? Pero ya quizás, la vez anterior me mandaron, entonces yo voy y compro como sin ninguna restricción el fármaco y como lo sigo viendo cojeando, le doy 5 o 6 días, ¿no? Y obviamente eso debe generar un impacto a nivel del sistema renal. Entonces es importante, debería ser un requisito, siempre lo he considerado así, ¿no?, la venta de farmacia veterinaria avalada por un médico veterinario, ¿no?, para evitar este tipo de situaciones, porque pasa mucho, ¿no?, que a veces los propietarios dicen, no, pero la vez pasada el veterinario me mandó esto y yo le voy a volver a dar, pero sí hay una diferencia, ¿no? Quizás a un perro sí le puedo dar un par de días más, no va a generar mayor impacto, entonces eso es importante, ¿no? Quizás yo tengo un gato, pero también tengo una paloma, ¿no? Y digo, ay, la paloma se quebró la ala, no sé, ya como al perro le di, le voy a dar a la paloma. Tampoco es así, ¿no? O sea, cada especie es diferente. Pero lamentablemente hay quienes piensan ello, ¿no? Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que existe el mal uso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, estas dos noticias, ¿no? El envenenamiento que se generó hacia gatos, ¿no? A veces el hecho de que uno pueda utilizar un fármaco para raticida, ¿no? Porque, bueno, digamos, existen obviamente estos venenos para poder regular las plagas, ¿no? En zonas donde sí nos podría generar perjuicio, pero se mal utiliza para eliminar, ¿no?, animalitos domésticos porque simplemente no me cayó mal, porque simplemente es un animalito de la calle y viene y me genera algún tipo de molestia, ¿no? O sea, es entendible que no a todas las personas les va a gustar los animales, pero yo creo que hay que respetarnos como seres vivos que somos. Bueno, en este caso, ¿no?, que hablaba acerca de que murieron cóndores andinos aparentemente envenenados, supuestamente hubo, lo que se esperaba era, creo que donde elaboraron lo que les generaba envenenamiento era para otra situación, pero se terminó mezclando con ciertos alimentos que les están dando a ellos, si no me equivoco. O sea, no era específicamente que querían envenenarlos a ellos, pero hubo un cruce ahí de los residuos.
También, por ejemplo, cuando utilizamos, ¿no?, en producción de huevos, muchas veces cuando se hace de manera de industria, ¿no?, se aplica mucho lo que son algún tipo de proteínas, insumos que van a ayudar al crecimiento del huevo, ¿no?, cuando la mamá no los está incubando, ¿no?, en centros de incubación. Entonces, en este caso, ¿no?, donde ha habido contaminación de todos estos huevos, probablemente no ha habido una buena regulación a la hora de hacer ese proceso, porque es un proceso en el cual tiene que haber una extremada asepsia, o incluso quizás utilizar un fármaco que no es el adecuado, el tipo de insumo que no es el adecuado para este tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, igual, ¿no?, como les decía, ¿no?, si quizás contamos con pseudo colegas que no tienen los conocimientos farmacológicos, puede ser que agarren y le pongan al gato una dosis de perro, ¿no?, y pueda generar tipo de muertes en pacientes por desconocer las diferencias de especies, ¿no? Entonces es muy importante conocer todo acerca del fármaco y es nuestra responsabilidad como profesionales. Muy bien, vamos a hablar acerca de unos conceptos básicos, ¿no? Primero, ¿qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia las propiedades de los fármacos y todo lo que involucra su interacción con los organismos biológicos. ¿Ya? Estas son sus principales ramas que nosotros vamos a aplicar, pero la farmacología tiene un montón de ramas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Es la parte de la farmacología que va a estudiar lo que el organismo le hace al fármaco, o sea, cómo es que el fármaco va a actuar ante el ingreso cómo el organismo va a actuar ante el ingreso del fármaco. La farmacodinamia estudia lo que el fármaco va a realizar dentro del cuerpo, ¿no? O sea, el impacto que le va a generar al organismo. Con referencia a lo que es la farmacología tóxica, son los efectos nocivos que un fármaco puede generar, en este caso en el medio biológico. La farmacología terapéutica, ¿no?, que es lo que mayormente nosotros aplicamos, ¿no?, que es redundante, la aplicación del fármaco para buscar una cura o una prevención de algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es un fármaco o droga? Es una sustancia, ya sea natural o sintética, que va a tener la capacidad de desencadenar procesos biológicos en un organismo vivo, ¿no? Ahora, según su tipo de efecto, van a cambiar de nombre. Si tiene un efecto positivo, se va a llamar medicamento, ¿no? Va a servir para utilizarlo como preventivo, como un curativo o como un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, preventivo, un antipulgas, un antiparasitario, ¿ya? En el caso de un medicamento para curación, quizás tengo un paciente con parvovirus, entonces un antibiótico, un analgésico, un antiemético van a ser parte de un protocolo de medicamentos curativos, ¿no? Medicamentos que nos van a servir para el diagnóstico, ¿no? Si quizás yo quiero hacer un procedimiento ortopédico, no tengo un paciente con una ruptura de ligamento cruzado, ¿cómo puedo hacer yo el diagnóstico? Necesito sedarlo. Entonces, en ese caso, los fármacos para la sedación me van a servir como parte del diagnóstico. O quizás por ahí hay en especies muy pequeñitas, ¿no? Erizos o hámster, ¿no? A veces es un poco difícil poder llegar a obtener hacer un raspado, que es lo ideal, pero tiene ciertas características externas que me pueden indicar que probablemente tenga una carosis. Entonces, en este caso, el aplicarle una selatectina me va a ayudar a diagnosticar si realmente tiene una carosis, porque a la semana yo ya debo ver cierto cambio en la morfología de su piel favorable. Entonces, me ayudó a diagnosticar que sí, efectivamente tenía carosis y lo estamos curando a la vez, ¿ya? Con referente al efecto farmacológico negativo, ya estaríamos hablando de un tóxico, de un fármaco que nos puede generar un efecto de intoxicación, también daño ambiental o una reacción adversa, ¿no? Entonces, tener en cuenta que un medicamento puede convertirse en un tóxico, sí, ¿ya? Puede convertirse en un tóxico porque si bien nosotros por estudios sabemos que hay un índice terapéutico que nos da el rango de dosis, también se sabe que hay pacientes que quizá pueden tener algún
o podría funcionar como una dosis ya tóxica, ¿no? Porque para este paciente quizás es una dosis muy alta por más que esté dentro del rango. Entonces, esos son los pacientes que hacen una reacción adversa. Ya, por otro lado, también el hecho de que si no sabemos la dosis adecuada y ponemos una dosis X, que quizás esté dentro de la dosis tóxica o dosis letal, sí, también podría ya convertirse en medicamento en un tóxico, ¿ya? Entonces, es muy importante saber qué efectos genera un fármaco y cuáles son sus dosis para evitar que un medicamento termine convirtiéndose en un tóxico. Entonces, ¿cuál es el camino que sigue un fármaco en un animal? ¿Ya? En este caso, estamos hablando acerca del ingreso del fármaco por la vía oral, ¿no? En este caso, este perrito se le da una pastilla y entra por el esófago, va al estómago, al intestino, luego se absorbe. Dependiendo del tipo de fármaco, hay unos fármacos que se absorben en el estómago y otros que se absorben en el intestino, y ahí pasa al torrente sanguíneo. Luego se va al órgano diana, al órgano blanco, o sea, donde va a generar el efecto, se genera el efecto, luego se metaboliza, luego se eliminan residuos, ¿no? Los residuos vienen a ser las partes que la célula no va a utilizar, incluso los excipientes o los fármacos las sustancias que me van a servir para transportar el principio activo, eso se va hacia los residuos, ¿no? Y eso es lo que se elimina. Que se puede eliminar por diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, ¿por dónde se puede eliminar estos residuos de los fármacos? Ya, urinario, ¿qué más? Heces. ¿Dónde más? Leche, ¿ya? Y en muy poca cantidad, pero tampoco pero hay fármacos que sí se pueden eliminar a través del sudor, a través de la saliva, ¿no? Que no es muy común, pero también pueden ser fuentes de eliminación. Entonces, la farmacocinética estudia el comportamiento, la evolución temporal del fármaco desde su administración hasta su eliminación, ¿no? Es decir, es lo que le ocurre al fármaco, su trayectoria en todo el organismo. Entonces, decimos temporal porque todo fármaco tiene su tiempo de acción, ¿ya? Entonces es un efecto que no va a durar todo el tiempo, ¿no? Pero obviamente si tenemos alguna reacción adversa tenemos que buscar el uso de medicamentos que reviertan esta acción o que sean o en tal caso, quizás si es que no hay algún fármaco que se revierta, al menos saber el tiempo que este fármaco dura su acción en el cuerpo para buscar las maneras que se elimine de manera más rápida. Entonces, en la farmacocinética hablamos de procesos, ¿no? ¿Cuáles son estos procesos? La mnemotecnia más fácil de acordarnos es el proceso ADME, o si quizás lo administramos de manera oral, lo podemos llamar LAT, ¿no? Que vendría un paso antes de la administración, que vendría a ser la liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque los fármacos que van vía oral vienen en un envase, ¿no? Lo que le llamamos la cápsula, una envoltura. Entonces el fármaco está contenido y luego se libera, ¿ya? Muy bien, entonces una vez que se libera, se absorbe, ¿no? Va por todo el tracto digestivo, llega al estómago, al intestino y ahí se genera la absorción. Una vez que pasa el torrente sanguíneo se distribuye, ¿ya? Va por todo el torrente sanguíneo hasta llegar al órgano donde se va a metabolizar, que generalmente es el hígado, ¿no? A ver, algunos también fármacos se metabolizan en otros órganos, pero por lo general la mayoría es en el hígado. Se metaboliza, aquí es donde se separan incluso por ejemplo, el excipiente o el medicamento que ayuda a este profármaco, se libera, se va hacia residuos y se excreta. Entonces, ¿cómo es el proceso ADME? Lugar de administración, se absorbe hacia el sistema circulatorio, se distribuye hacia los órganos y tejidos, luego se metaboliza en el hígado, en el placenta, en el estómago y finalmente se excreta principalmente, ¿no? Orina, heces y leche.
Entonces, ¿cuáles son las vías de administración que se van a utilizar para poder generar el ingreso de este fármaco? Primero, puede ser el enteral, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? Se utiliza el tracto intestinal como vía de ingreso del fármaco, ¿no? Esta vía, como se podrán dar cuenta, toma un poco más de tiempo, ¿no? Pensando de que ya hay un paso previo que es la liberación, entonces toma más tiempo, ¿ya? La enteral, que es la vía oral, y esta vía oral puede estar por la bucal, que es cuando uno le da una pastilla, un jarabe a un paciente, o la sublingual, ¿no? Que es poco usada, pero es el fármaco que lo pones debajo de la lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando hay cachorritos en cesárea que quizá están con el efecto de un opioide, ¿no? La mamá se le puso dentro del protocolo anestésico opioides, quizá este cachorrito, porque muchos fármacos transgreden la barrera placentaria, ¿no? Un cachorrito tiene, por decirlo así, una sobredosis de ese fármaco, se le puede poner una gota de naloxona sublingual, hay una muy buena absorción, por ejemplo, en estos pacientes, y empiezan a despertar, ¿no? Se le quita el efecto, porque la naloxona es un revertor de estos opioides, ¿no? De los opioides, puros, y obviamente va a generar un efecto adverso, ¿no? Entonces el cachorrito empieza a despertar, ¿no? Es una forma, ¿no? De utilizar. Tenemos la vía parenteral, ¿ya? Es que el fármaco está introducido cerca o dentro del sistema circulatorio. Entonces, dentro de la parenteral tenemos la intramuscular, subcutánea y la intravenosa, ¿no? Cuando hablamos de intramuscular y subcutánea, hay una barrera, ¿no? O sea, ingresa al músculo, ingresa debajo de la piel, a la zona de la grasa, y a través de esas dos fuentes se va a absorber. Y recién va a pasar ya al sistema circulatorio, ¿no? Toma menos tiempo que la oral, pero pasa todavía por una barrera. En cambio, en la vía de administración intravenosa, nos olvidamos de la administración, va de frente a la distribución porque ya lo está dejando en el sistema circulatorio, ¿ya? Y eso hace que evidentemente el efecto farmacológico se vea más rápido porque te está saltando una etapa, o sea, directamente se va a distribuir porque ya está en el lugar adecuado para distribuir, o sea, no va a haber absorción, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. Luego tenemos la tópica, ¿no? La tópica es, el fármaco se va a posar sobre la piel o sobre alguna mucosa y desde ahí se va a empezar a absorber. Toma tiempo también, ¿ya? Muy similar a la oral quizá, ¿ya? En cuestión de tiempo, porque va a transgredir una barrera un poco más compleja. En este caso puede ser la piel, puede ser la vía rectal, la vía oftálmica, la vía nasal, la vía óptica, ¿no? En piel, los antipulgas, que en la actualidad se utilizan mucho, las pipetas antipulgas. Vía rectal no es muy común, ¿no? Antes quizás era un poco más común el uso de supositorios, ahora no es tan común, pero sí, por ejemplo, en casos que tenemos un paciente compulsivo, que no podemos agarrarle la vena, no podemos quizás someterlo bien para aplicarle medicamentos, la vía rectal tiene muy buena absorción, ¿ya? Entonces, una forma quizás de poder suministrarle de manera más rápida, incluso que colocándole subcutáneo el diazepam, podría ser vía rectal, ¿ya? Podría ayudar. La vía oftálmica, como cuando por ejemplo tenemos úlceras corneales en un paciente y se le aplican gotas oftálmicas para ayudar a acelerar la cicatrización y proteger ese ojo para evitar que se infecte. ¿Ya? Zona nasal, ¿no? Hay aerosoles nasales que se utilizan básicamente para, principalmente, ¿no? Para problemas de rinitis, ¿no? La zona tópica básicamente, vía ótica, las otitis, ¿no? Muchos de los tratamientos de otitis, o en realidad, ¿no? Lo ideal de los tratamientos de otitis es que principalmente se trate de manera tópica, ¿no? Antes de evocar a un tratamiento general, ¿no? Salvo que haya recurrencia o que quizás el problema sea un poco más grave de lo normal, entonces ahí ya podemos combinarlo con medicación oral, pero obviamente lo tópico es mejor, ¿ya?
Aquí me olvidé mencionarla, pero creo que está en la otra diapositiva, ya la vía pulmonar, que no es tópico, pero sí es otra vía. Muy bien, entonces, tenemos aquí ejemplos gráficos, ¿no? La vía oral y rectal, son presentaciones farmacológicas. ¿Qué presentaciones farmacológicas se utilizan? Pueden ser polvos, pueden ser tabletas, suspensiones, emulsiones, jarabes, ¿no? Supositorios en el caso de la vía rectal. En el caso de la vía cutánea, por ejemplo, ungüentos, cremas, pastas, ¿no? Polvos antes se usaban, antípulgas en polvo, ¿no? Las emulsiones mismas de los antípulgas. Intravenosa, intramuscular, subcutánea, intramamaria también, ¿ya? Y la intramamaria se usa, por ejemplo, cuando vamos a hacer algún curetaje en una glándula mamaria con una mastitis ulcerativa, podemos aplicar anestésico local alrededor, ¿no? No en la misma herida, sino alrededor, ¿ya? Porque si la lidocaína necesita un pH adecuado para funcionar. Cuando hay inflamación está ácido y no absorbe, ¿no? De manera adecuada. Pero sí alrededor, ¿no? Entonces se coloca, digamos, en medicación a nivel intramamario, ¿no? Intradérmica ya no es muy usual usarla, pero bueno, también es una vía que existe, ¿ya? Entonces aquí podemos ver las diferentes vías de administración, ¿no? Incluso, ¿no? Podemos colocar, en el caso de peces, cómo se le medica al pez. Se le puede inyectar, se le pone vacunas ahora, ¿ya? Pero muchos de los medicamentos los colocas en el agua, ¿ya? Y por absorción tópica a través de la piel empiezan a generar su tratamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de vía venosa, existen diferentes tipos de vías de administración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de perros, la que más utilizamos nosotros es la cefálica y quizás las accesorias para poner vías, ¿ya? Luego tenemos otra común, es la safena, y bueno, la femoral también se puede utilizar en algunos casos quizás de emergencia para colocar un catéter. La yugular también se puede utilizar quizás en pacientes muy pequeños o para toma de muestras. Y en el caso de las auriculares no es muy común usarlo en perro, ¿ya? Pero por ejemplo una vez tuve un caso así, que es el caso que le cuento a todo el mundo. Yo soy anestesista, ¿ya? Entonces una vez resulta que teníamos que hacerle una ovariosterectomía a una Basset-Hound de 44 kilos, ya se imagínense la esterilidad de perra que era, ya, y ya de por sí los Basset-Hound son rolludos, o sea, el pellejo les sobra, pero más no poder. A eso súmale 44 kilos. Ya. No había forma de encontrarle ni una sola vía de acceso, no había ni una. Estuvimos hora y media tratando de buscar todas las vías normales, hasta que al final ya íbamos a desistir de operar a esa perra hasta que nos acordamos de sus orejas, las orejas, ¿no? Dije, ¿y si lo calculamos como un conejo? Pues para esto yo también hago medicina de no convencionales. Entonces se me ocurrió, si lo canulamos como un conejo, y efectivamente, ¿no? Este perro sí se prestó por la característica de sus orejas para canularlo por la oreja. Si no, ese perro no se operaba. Y tenía que operarse porque tenía pimienta. Entonces, buscamos la solución porque ni la yugular se le veía, o sea, era una desgracia esa perra. Pero bueno, el asunto es que es importante conocer la anatomía, ¿ya? Es importante conocer la anatomía porque de alguna manera tenemos que buscar la solución, ¿no? Porque este paciente no podía dejarse de no colocar un catéter para anestesiarlo, o sea, para operarlo, era exclusivamente necesario. Pero bueno, felizmente lo logramos. En el caso de gatos, ya, muy similar en perros, vena cefálica, vena yugular, la safena, ¿no? Y también tenemos otra, ¿no? La arteria medial de la cola, ¿no? En el gato sí se puede utilizar un poco más, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco los tipos, ¿no? Acá, por ejemplo, se menciona la pulmonar. Tenemos la absorción, vía intravenosa, ¿qué características tiene? Ya, su absorción no existe, ¿no? Como les dije, va inmediatamente a la sangre. Entonces ahí ya nos olvidamos del proceso de absorción.
¿Ya? ¿En qué casos se usa? Se usa en casos de emergencia, ¿no? Cuando queremos que el fármaco actúe ya. Por ejemplo, un paciente convulsivo, tú tienes que buscar encontrar una vena, ¿no? Ya un caso muy extremo, quizás otra segunda opción sea intrarrectal o intramuscular. Ya, cuando vamos a suministrarle volúmenes grandes, ¿no? Quizás una reacción anafiláctica, ¿no? Tú quieres también una reacción rápida y la cantidad de dexametasona con el Istaproz, por ejemplo, que le puedes poner va a terminar cargando una jeringa quizás grande, peor todavía si tienes una dexametasona al 2%, ¿no? Y es que te digo, un labrador. Entonces te va a salir una dosis bien grande, ¿no? Entonces, preferible ponerla de manera venosa. Por otro lado, si tenemos un paciente deshidratado, necesitamos reponer fluidos. Y eso nos va a tomar tiempo y la cantidad es bastante elevada. Entonces, la vía venosa es nuestra mejor elección para esos casos, ¿no? Desventajas. Aumenta el riesgo de efectos adversos, ¿no? Como va a ir directamente, entonces quizá, como les decía, ¿no? Hay pacientes que podrían ser de ellos que con una mínima dosis ya tienen el efecto terapéutico y por consiguiente su dosis letal o ya tóxica viene a ser dentro del rango normal, ¿no? Porque en los estudios, ¿qué pasa? ¿No? En los estudios nosotros sabemos que el 50% más 1 actúa bien entre tal dosis y tal dosis, pero hay un pequeño porcentaje, quizás un 10%, que actúa en mucho menos dosis, ¿no? Por dar un ejemplo más puntual, ¿no? Supongamos, ¿no? Ya, dexametasona, supongamos que su dosis sea desde 0.2 hasta 2 miligramos por kilo, ¿ya? Y quizás este paciente tiene su efecto desde 0.005, o sea, mínimo. Y esos pacientes son un 2%, un 3%. Entonces, cuando tú le pones una dosis quizás intermedia, yo dije 0.5 para una situación X, podría generar un efecto adverso, porque va a ser una dosis muy alta, ¿no? Quizás estoy exagerando con el ejemplo, pero más o menos para que se entienda, ¿ya? Entonces, esos pacientes son los que hacen reacción adversa. Entonces, como en la administración es muy rápida, se puede ver la reacción adversa. Pero ventaja que como es una administración de acción rápida, tú puedes ver la reacción adversa y actuar ahí mismo, ¿ya? Inyectar de manera lenta, ¿no? O sea, tener en cuenta que hay incluso fármacos que hay que inyectarlos de manera lenta, por ejemplo, propofol, ¿no? El propofol hay que inyectarlo lento. ¿Cuál es su efecto del propofol que más temor nos puede generar? La apnea, ¿no? Cuando tenemos un paciente y le ponemos el propofol de manera rápida, los efectos adversos que son la apnea, la bradicardia, se van a ver más marcados. Entonces, hay pacientes que no te hacen apnea, ¿no? Pero hay pacientes que sí. Entonces, si quizá no hay mucha experiencia, no observamos bien al paciente, no sabemos identificar una apnea a tiempo y nos damos cuenta después de un buen rato, ese paciente se descompensa porque deja de respirar. No genera una buena oxigenación a los tejidos y todo se descompensa, ¿no? Y el paciente se muere, ¿ya? Entonces, es importante ello. O por ejemplo, ¿no? Ya no nos vayamos a un extremo tan trágico. Cuando utilizamos oxitetraciclina en tratamientos de arritmia, ¿no? La oxitetraciclina como efecto adverso es generar la émesis. Yo le pongo oxitetraciclina lento y ese efecto muy raro que se observa, ¿ya? Pero si yo se lo pongo de manera rápida, van a ver que ese paciente va a vomitar. Entonces también es importante saber qué fármaco se puede colocar sin tener mucho cuidado con la velocidad y qué fármacos es mejor colocarlos lento, ¿ya? Quizás un fármaco que no pensamos que es bastante inocuo, el omeprazol también se pone lento, porque si lo pones rápido también genera émesis y dices, pero sí es un protector básico, ¿no? O sea, pero sí, pasa, entonces hay que conocer los efectos adversos. ¿Ya? No es adecuado para soluciones oleosas o insolubles, ¿no? Por ejemplo, ¿han ustedes visto la amoxicilina? ¿Cómo viene la presentación de la amoxicilina que usamos en veterinaria? ¿Cómo es? Es como una suspensión, ¿no? Es así oleosa, espesa, ¿no? ¿Ustedes creen que si lo ponen en la sangre va a pasar? La sangre, ¿cómo es? Es líquido, entonces es hidrosoluble. Todo lo que tiene que entrar ahí tiene que ser hidrosoluble. No puedo poner algo que sea liposoluble porque no va a haber forma de que se absorba
bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa amoxicilina, mi mayor elección de aplicación sería intramuscular. Se puede aplicar también subcutáneo, ¿no? Pero como entenderán, al ser tan espeso el fármaco va a demorar un poco más en absorberse. Lo ideal sería intramuscular en ese caso. Ahora, subcutáneo. La absorción es rápida cuando es acuosa, ¿no? O sea, el factor también de que no sea tan espeso ayuda. El uso de medicamentos solubles y puedes aprovechar ahí en utilizar fármacos de depósito, porque ¿qué necesitas? Que se absorba de manera lenta, ¿no? Entonces, preferible colocarlo en subcutáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos triamcinolona, ya no es tan común los tratamientos con triamcinolona, pero cuando se utilizaba, también se aplicaban su vía de administración era subcutáneo por ese motivo, ¿no? Porque es un fármaco de depósito que necesitas que vaya entrando poco a poco, ¿no? Igual que cuando colocas una insulina y así, ¿no? Hay fármacos que sí tienen como indicación el usarlo subcutáneo. Desventajas. No puedes aplicar grandes volúmenes, sustancias irritantes pueden causar dolor o necrosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de conejos, a veces es complicado poder tener, bueno, no es muy común que alguna veterinaria haya quizás un centro de internamiento para el conejo, ¿no? El conejo al ser otra especie necesita otros requerimientos, no es igual que un perrito y un gatito. Entonces, a veces incluso es mejor no internar al conejo porque se estresa más, ¿no? Porque imagínate convivir con la bulla del gato y del perro y que se asusta y se estresa, no está en su casa, incluso se te puede morir más en la veterinaria que en tu casa. Entonces, una alternativa, quizás si tenemos un paciente que tiene diarreas, ¿ya? Es ponerle el suero subcutáneo, pero yo no le puedo poner el suero que va a requerir en las 24 horas subcutáneo, ¿no? Porque de por sí se va a absorber lento, el volumen es sumamente grande, se va a ir con unas bolsas enormes debajo de la piel y eso le va a generar incomodidad. Entonces, no es una vía de elección para poner grandes cantidades. Puedo poner, por ejemplo, la fluidoterapia que le corresponde para 4 horas, no más. No más porque sí le va a generar incomodidad en el cuerpo, ¿ya? Con referente a sustancias irritantes y que causan dolor y necrosis, un ejemplo de ello es la dextrosa, ¿no? La dextrosa se puede colocar vía venosa, pero cuando se extravasa o no, quizás el catéter se sale, o no colocas de manera adecuada el catéter y se extravasa esa dextrosa de forma subcutánea, puede generar necrosis. Así que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? La importancia de poner bien un catéter. Felizmente, yo no voy a renegar con usted, voy a renegar ese doctor Mix. Intramuscular, la absorción lenta, ¿ya? Entonces, ahí también podemos utilizar algunas soluciones de depósito. Ahí es donde aplicamos quizás soluciones que son oleosas, soluciones que son densas, ¿no? Como la amoxicilina que les hablé hace un momento, ¿no? Volúmenes moderados, ¿no? La ventaja es que en músculo también podemos utilizar volúmenes moderados de fármacos. Se puede aplicar ahí los fármacos irritantes, no se siente tanto el dolor, ¿no? Por ejemplo, el diazepam es bastante irritante la aplicación. Su vía de administración preferible para evitar menos dolor es la vía venosa. Pero si por ejemplo es un perro que te quiere matar y no hay forma de ponerle una vía previa y tienes que utilizar este fármaco, se lo puedes poner intramuscular, pero le va a doler, ¿ya? Pero se puede poner, ¿ya? Bueno, también sabemos que como desventajas puede haber un error al aplicar, ¿no? Por eso es que la importancia de conocer bien la anatomía, ¿no? Porque quizá yo voy a colocar un intramuscular, sobre todo entre los supramembranosos y el inframembranoso, ¿no? Ahí pasan ciertos vasos sanguíneos, el nervio ciático, entonces por ahí quizás yo no conozco bien la anatomía, no tengo muy experiencia, el paciente se mueve mucho, lo coloco de frente a un vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar? La dosis es diferente. La dosis que yo utilizo a vía venosa siempre es un poco menor que la que yo uso intramuscular. Intramuscular yo uso una dosis mayor. ¿Por qué?
¿Por qué creen? ¿Qué pasaba con la vía de administración intravenosa? ¿Pasaba por etapa de absorción? No. Eso quiere decir que de frente se distribuye. O sea, la propongo de frente y corre por todo el cuerpo. Cuando yo lo aplico al músculo, va a haber una etapa de absorción. ¿Va a haber fármacos que todavía se va a quedar? Sí, ¿no? O sea, no va a pasar todo. O al menos en el mismo momento no va a pasar todo. Entonces, esa es la diferencia. Si yo le pongo una dosis intramuscular a la vena, puedo generar problemas y graves. ¿Ya? Entonces es importantísimo conocer bien la anatomía a la hora de aplicar un medicamento vía intravenosa, ¿no? Dolor y necrosis al aplicar, sí, hay que conocer los fármacos de manera adecuada. Por ejemplo, la oxitetraciclina se debe colocar sí o sí vía intravenosa, pero a veces pasa que algunos colegas no manejan bien la situación, que hay que indicarle al propietario que este tipo de tratamiento sí o sí tiene que llevarse en un periodo de tiempo. O sea, ¿qué me refiero? Quizás a un internamiento parcial o un internamiento completo, pero a veces los propietarios no desean, el médico veterinario accede a decir, o hay médicos veterinarios de la vieja escuela que usualmente dicen, sí, hay que aplicarlo. Y se puede aplicar la oxitetraciclina intramuscular, pero la indicación es intramuscular profunda, porque cuando lo aplicas intramuscular en las zonas de los músculos superficiales sí puede generar necrosis. Entonces son situaciones que hay que saberlas, porque si no sabes aplicar de esa manera intramuscular profunda, duele un montón, ¿ya? O sea, el paciente te va a odiar, pero si no lo aplicas profundo se puede necrosar ese músculo, se puede necrosar la piel, eso es gravísimo. Y han habido casos de ello. Con referente a la vía oral, la absorción va a depender de diferentes factores, ¿no? Va a depender del medio de transporte, va a depender de la característica del fármaco, ¿no? En qué zona se va a absorber, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no? Su absorción, ¿no? En qué tiempo se hace, ¿no? En qué parte se metaboliza, o sea, va a depender mucho, ¿no? Si entra de frente como un principio activo, como un profármaco, o sea, depende de eso. Obviamente es más económico, quizás incluso es un poco más fácil a veces para el propietario manejarlo, ¿no? Si hablamos de gatos no es más fácil, es más difícil. Y bueno, segura, ¿no? Mientras tú sepas qué cantidad de pastilla tienes que darle al perro, es segura, no pasa nada, no le generas ningún daño. Desventajas. Absorción deficiente o incompleta, ¿no? Pasa que a veces uno le da vía oral a un perro, te peleas con el perro para darle la pastilla, lo mordió y no ingresó todo, ¿no? Por ahí quizás alguna pequeña porción se cayó o se partió y empieza a mezclarse con su saliva, empieza a tener cialorrea junto con medicamentos y evidentemente no entró todo, ¿no? Pero sí, esa es una deficiencia. La pulmonar es una vía muy rápida, ¿ya? Y básicamente es usada específicamente para problemas pulmonares, ¿no? Enfermedades pulmonares, para nebulizaciones y importante es que siempre se tiene que usar una aerocámara, ¿no? Ellos son como niños, ¿no? A un adulto asmático normal, no agarra su inhalador, se lo pone directamente en la boca y se lo pone. A ver, a un niño tú hazle que haga eso, no lo va a hacer bien, entonces la mejor manera de mandárselo es a través de una aerocámara. Y obviamente un animal con mucho más razón, porque el animal no le vas a decir quédate 10 segundos con el inhalador ahí y de ahí recién puedes respirar, o sea, no hay forma, ¿ya? Siempre tiene que ser con una aerocámara, ¿ya? No se pueden usar sustancias irritantes, concentraciones son altas en plasma y el efecto adverso por absorción rápida, ¿no? O sea, tener en cuenta que se utilizan, ¿por qué se utiliza esta vía de preferencia? Porque, por ejemplo, el salbutamol es un fármaco que se puede aplicar vía venosa, pero para que llegue a los pulmones tienes que utilizar una dosis alta. Y cuando nosotros usamos los fármacos, mientras más alta sea la dosis, hay más propensidad aquí. Efectos adversos. Exactamente. Mientras más alta sea la dosis, hay más probabilidad de efectos adversos, ¿ya?
porque nos acercamos más a la dosis tóxica, ¿ya? Entonces, cuando lo aplicamos intravenosa, generaba muchos efectos adversos, son beta-2 bloqueantes, entonces generan muchos efectos adversos, así que la solución para poder tratar los pulmones es la vía pulmonar, porque utilizas una dosis pequeña, porque si bien va por vía respiratoria, igual, ¿no? Hay ciertos rezagos que se van a absorber por las vías venosas del mismo órgano, ¿no? Entonces, como va a ser mínima la dosis, no va a generar un efecto adverso, ¿no? Esa es la seguridad que se da, y obviamente la mayor cantidad de fármaco va a ir directamente al órgano que tú quieres que funcione, ¿no? A diferencia de cuando lo aplicas vía venosa. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, acordamos, se me movieron todos los la liberación del fármaco, ¿no? Primero, entonces, el fármaco se desintegra, ¿ya? En la pastilla se desintegra, forma gránulos, luego esos gránulos se desagregan y forman partículas más chiquitas, ¿ya? Y esto, obviamente, se mezcla con los mismos fluidos, ¿no? Y generan una solución. Llega al órgano donde se va a absorber, sea estómago, sea intestino, y luego pasa al vaso sanguíneo, ¿ya? De la misma manera, si utilizamos una cápsula, no va a pasar esto, va a ir de frente, se va a desagregar o disolver, digamos, el envase en el que está, y el producto, que son partículas muy pequeñas, porque si una vez, en alguna oportunidad ustedes abren una cápsula, ¿cómo son las? Polvito, ¿no? Son partículas muy pequeñas, ¿no? En cambio, las pastillas son compactas, que para que se hagan polvito tienes que chancarlo bastante, ¿ya? Entonces, la cápsula se disgrega y igual, ¿no? Se mezcla con los fluidos naturales y se absorbe por la pared gastrointestinal y de ahí pasa al vaso sanguíneo. Ya, entonces tenemos absorción. Ay, no corrió. ¿Qué pasó? Se fue. Están pidiendo descanso, creo. Ya. Ya, si quieren nos tomamos un break de 10 minutos. ¿O quieren